Esta es la sesión 10 de Física Moderna. Solamente vamos a hacer un trozo de esta sesión, solamente os entra en el examen la primera diapositiva. La sesión 10 habla de las teorías del todo, del modelo estándar y de cómo los fermiones constituyen la materia, pero no vamos a hablar de hecho de ellos, ¿vale? Vamos a hablar de esta diapositiva en la cual se introduce el concepto de masa relativista. Primera cosa, cuando un objeto viaja a velocidades próximas a la de la luz, vosotros sabéis que su masa se hace sensiblemente más grande, ¿vale? La masa de los objetos aumenta a medida que se aproximan a la velocidad de la luz, ¿vale? La masa en reposo sería la masa que tendrían a una velocidad cualquiera, a una velocidad ordinaria, normal, ¿vale? Rápida, pero no tan próxima a la velocidad de la luz, o la velocidad o la masa que tendrían en reposo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula la masa relativista? La masa relativista se calcula mediante esta fórmula y es la masa real que tendría un objeto, producto de la masa en reposo que tiene, más la masa que incrementa por el hecho de desplazarse a unas velocidades próximas a la de la luz. Entonces, la fórmula es esta. La masa relativista es la masa en reposo dividida entre el término de siempre, ¿vale? Raíz cuadrada de 1 menos la velocidad a la cual se está moviendo el objeto al cuadrado, partido entre la velocidad de luz al cuadrado. Como siempre, estas correcciones relativistas se pueden aplicar a cualquier velocidad. Lo que pasa es que si lo aplicamos a una velocidad ordinaria nos daremos cuenta de que la m masa relativista y la m sub 0 masa en reposo son exactamente iguales. Bien. Por otro lado tenemos la energía relativista. La energía relativista total de un cuerpo es la suma de su energía cinética y su energía en reposo. Nos explicamos. Esta de aquí es la energía relativista. Es la energía total que tiene un objeto. Esa energía viene una parte de su energía en reposo, es decir, de la energía que tiene por coger toda su materia y convertirla en energía a través de la ecuación de Einstein. Energía es igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado. Bien, y este otro término, el término de energía cinética, nos habla de la energía que tiene en virtud de ese movimiento que tiene, ¿de acuerdo? Por tanto, la energía relativista de una partícula es la suma de su energía en reposo, su energía que tiene en función de su masa, más su energía cinética, su energía que tiene en función de su velocidad. Bien, entonces, como veis aquí dice, vale, el valor de la energía depende de la velocidad. ¿Cómo se calcula la energía relativista? Pues se calcula, como siempre, con la ecuación de Einstein. Energía relativista es igual a la masa relativista multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Solo que cuando vamos a calcular la energía relativista, esta masa que ponemos aquí no puede ser la masa en reposo, sino que tiene que ser la masa relativista, es decir, esta masa que hemos calculado mediante esta ecuación. ¿Sí? Bien, y luego tenemos esta otra fórmula que otra vez es aplicar la ecuación de Einstein, pero aplicarla a la energía en reposo. ¿Cómo se calcula la energía en reposo? Pues es esta parte de aquí. La energía en reposo es lo que calcularemos cogiendo la masa en reposo de la partícula y multiplicándola por la velocidad de la luz al cuadrado. Vale, ¿y cómo calculamos la energía cinética? Pues lo que no haremos jamás es calcular la energía cinética con la fórmula clásica de la energía cinética. Esa fórmula de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado no vale para velocidades próximas a la de la luz. Por tanto, siempre que queramos calcular la energía cinética en condiciones relativistas, cuando la partícula está próxima a las velocidades de la luz, lo que tendremos que aplicar es una diferencia. No calcularé en realidad la energía cinética, sino que calcularé la energía relativista, la energía en reposo y haré la diferencia de estas dos. Es decir, que la energía cinética la calcularé por diferencia de los otros dos términos, que cada uno de ellos lo calcularé con la energía de Einstein. La energía relativista aplicando la masa relativista, la energía en reposo aplicando la masa en reposo. También, si nos empeñásemos, podríamos deducir una fórmula, que sería esta de aquí, para la energía cinética, pero no conviene hacerlo. Es decir, vosotros simplemente recordar que la energía relativista es la suma de cinética y energía en reposo. Tanto la energía relativista como la energía en reposo es fácil de calcular a través de la masa, por tanto, si quieres la energía cinética, pues obténla por diferencia. Bien, y luego encontráis una serie de problemas en esta diapositiva y en las dos siguientes, que todos ellos los tenéis resueltos aparte, ¿vale? En la colección de vídeos enlazados.